Buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo a cómo nos escuchen. Mi nombre es Silvia Fernández, les hablo aquí desde mi estudio. Tengo detrás el piano, aunque está un poquito borrada la imagen, y soy una persona morocha, mujer, con lentes, uso lentes para poder leer, y un pelo morocho, pelo largo, un poco setentosa, diría yo. Así que muy contenta de estar aquí por la invitación del encuentro que nos ha invitado tan gentilmente. Aquí para conversar sobre las mujeres y la música, con dos invitadas muy importantes que tienen una importantísima trayectoria en este métier. Agradecemos a la comisión del 12º encuentro de investigadores en poética musical de los siglos XVI, XVII y XVIII, Ut Pictura Música. Y entonces aquí estamos junto a estas dos especialistas para hablar de representaciones del etos femenino. Me acompañan hoy Lauri Gutiérrez y Silvana Scarinci, dos músicas y estudiosas especialistas en estos temas. Las presento brevemente y después los voy a dejar con ellas. Lauri Gutiérrez es directora fundadora de la Donna Musicale. Es miembro colegiado del Radcliffe Institute de la Universidad de Harvard e investigadora residente del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Brandeis. Recientemente fue galardonada con el primer beneficiario de la beca en memoria de Thomas Zajac. Silvia Scarinci es profesora de licenciatura y posgrado en música de la Universidad Federal de Paraná en Curitiba. Toca el laúd y dirige La Musa, Laboratorio de Música Antigua de esta universidad. Publicó el libro y el CD Safo Novella, una poética del abandono en los lamentos de Bárbara Strozzi, y en 2017 recibió una beca CAPES para realizar una pasantía senior en el extranjero en una visita académica al Conservatorio Real de Birmingham. Entonces, paso la palabra para que nos cuente acerca de su historia, de quién es, cómo llegó a estos estudios musicales que atraviesan la mirada de género, la mirada desde el punto de vista de las mujeres. Bienvenida, Lauri Gutiérrez. Buenas noches, encantada de estar con ustedes desde cerca de Boston, en Estados Unidos. Soy venezolana, tengo el cabello negro y detrás de mí está una pared amarilla y estoy sentada y soy mujer. Y estoy muy agradecida a Mónica Lucas, la organizadora de este festival, y Fernando Cardoso, quien ha sido generosos en invitarme a participar, y estoy súper encantada de conocer a Silvana, a quien espero que podamos seguir en contacto y podamos hacer trabajos juntas. La historia de cómo llegamos nosotros a tocar, a ejecutar y estudiar la música escrita por mujeres es siempre el punto de partida. Yo vine de Venezuela a Estados Unidos a estudiar música. Estaba enamorada completamente de la viola da gamba. Y es porque es un sonido muy especial, si lo conocen, sabrán. Y estaba buscando estudiar música antigua. Después que pasé mi licenciatura y estaba estudiando la parte más posterior de graduada, estuve en la Universidad de Indiana, en Bloomington. En la época en que yo me gradué, Bloomington, Indiana, que es un pueblito muy chiquitito en el medio de la nada, era la mejor escuela de música en los Estados Unidos, al igual que Juilliard School of Music. Entonces,
a pesar de que estaba en un pueblito muy, muy pequeño, estaba en el centro cultural, digamos, de Estados Unidos en términos de la ópera. Allí ejecutaban, cada semestre habían grandes producciones de ópera. Desde el punto de vista científico y cultural, había en la universidad, pues había como una metrópoli, simplemente allí. Afuera no había nada, pero la universidad era un centro interesantísimo. En mi primer año en la universidad estaba muy contenta de descubrir todas las cosas y de repente veo que hay la celebración en marzo, lo que se llama la celebración de la mujer histórica, ¿no? Women's History Month. Se celebra en todos los Estados Unidos y de hecho es una celebración mundial. Cuando yo veo el programa de lo que va a pasar en esta gran universidad de la que yo estoy muy orgullosa de atender, veo que solo hay ejecutantes mujeres, pero no había ni una, pero ni una mujer compositora, ni del pasado, ni del romanticismo, ni del presente, ni siquiera compositoras actuales. Yo dije, pero Dios mío, ¿qué pasó? ¿Dónde están las mujeres? Y, por supuesto, estaba Thomas Binkley allí, un personaje muy especial, y le digo, profesor, ¿qué pasa aquí? No hay ni siquiera una mujer. Y dice Thomas Binkley, tú sabes como si alguien lo llegó a conocer, tú dices Barbara Strauss y Elizabeth Jacquet de la Guerra, sí, sí, por ahí están. Le digo, pero aquí no hay ninguna persona ejecutando ninguna música. Me dice, bueno, está bien. En ese momento me di cuenta que ya mi misión de música antigua había cambiado. Esto tenía que cambiar. Y el siguiente año hicimos una presentación de la música, en marzo, de la música antigua escrita por mujeres y empecé a investigar desde el Renacimiento hasta el periodo clásico. Entonces, ese vacío después me permitió decirle a los Estados Unidos, yo estoy haciendo un trabajo que nadie más lo está haciendo. En esa época, estamos hablando de 1992 o algo así, 93, y yo le digo, apliqué por lo que se llama National Interest Waiver, que es una visa especial para las personas que están trayendo algo a los Estados Unidos. Entonces, ese, como digamos, nicho que encontré, ese descubrimiento que me pareció horrorizante, me sirvió también para demostrar que yo tenía algo que dar a este país y desde entonces he estado produciendo todas las cosas que he podido en cuanto a la mujer. ¿Cómo estamos de tiempo, Silvia? Perdón, justo te iba a decir que fuéramos redondeando, así la presentamos y nos cuenta Silvana, que seguramente tuvo experiencias bastante parecidas a las tuyas. Gracias, Lori. Sí, termina. Sí, bueno, lo quería contarles que la primera, la primera compositora que descubrimos fue Antonia Bembo y luego les cuento más. Pero yo creo que eso les sirve como introducción a por qué me adentré y me dediqué 100% a la música escrita por mujeres. Muchísimas gracias, súper valiosa tu experiencia, Lauri. Silvana, contanos entonces, Silvana Scarici, ¿cómo fue que te iniciaste en estos estudios? Bueno, gracias. Para empezar, perdón por mi español, portuñol lo hablo muy bien, pero español un poquito peor, ¿no? Pero creo que me puedo hacer comprender por todos. Bueno, les agradezco muchísimo por esta oportunidad de estar aquí con Lauri Gutiérrez, a quien
tengo mucha admiración por su trabajo. Entonces es una oportunidad de intercambiar ideas y experiencias muy ricas, ¿no? Bueno, me describo un poquito para aquellos que no pueden vernos, ¿no? Es una coincidencia muy grande que yo y Lauri tenemos los mismos colores hoy y no hablamos, es la primera vez que hablamos. Entonces yo tengo un suéter rojo, por ahí bordó, y una, ¿cómo se dice? Bufanda, bufanda. Una bufanda verde como ella, ¿no? Y tengo el pelo también no mucho largo, así por el cuello, ¿no? Sí. Negro, pero con muchos blanquitos ahí, de que me orgullo mucho porque mi historia está acá en mí. Bueno, y también descubrimos hoy una coincidencia muy grande que las dos estuvimos en Bloomington, Indiana, donde sí es un centro increíble de música antigua. Y creo que ella fue abrió los caminos, ¿no? de la descubierta de la música de mujeres del barroco. Entonces, pero para mí fue también en Bloomington que descubrí la música de las mujeres y empecé encontré algunas mujeres que se interesaban por el asunto, ¿no? Y formamos un grupo con dos cantantes, Moira Smiley, una de ellas, y María, hace como 20 años que hicimos eso, y dos violines barrocos y dos laudistas, yo con la tiorba, yo con el archliuto y una otra, una alemana que vivía ahí también, con la tiorba. Y también encontramos una directora de escena que era de Turquía, una mujer muy interesante que hacía la dirección escénica. Y así hicimos un espectáculo para el Festival de Música Antigua de Bloomington, BLEMF, que creo que todavía sigue funcionando, ¿no? Y hicimos un espectáculo musical escénico muy lindo con la poesía de mujeres y toda una recreación de la situación de las mujeres en Venecia en el siglo XVII. Y así la gran pasión por este asunto empezó para mí. Y conocí a Bárbara Strozzi y la música de Isabella Leonardo. ¿Sí? Y después, cuando volví a Brasil, fui a estudiar, a hacer mi doctorado en la Universidad de Campinas, donde conocí a Mónica Lucas, y ahí escribí mi tesis sobre la Bárbara Strozzi, que después volvió un libro, ¿no? El libro sobre ella, que se llama Safonovela, una poética del abandono en los lamentos de Bárbara Strozzi, Venecia, 1619-1677. Y desde este momento, las mujeres me persiguen, ¿no? Entonces, yo hago otros conciertos, otras investigaciones, pero siempre vuelve el asunto mujer. Por alguna razón es algo muy presente en mi vida, es algo que siempre me fascina y siempre retorno a este tema muy central en mi vida. Entonces es una alegría poder compartir estas experiencias con Lauri, con Silvia y con todo el público que nos escucha hoy. Entonces, muchas gracias a todos, a Mónica, a todos que están ahí. Muchas gracias, Silvana. Y ahora ya que las tengo a las dos que se han presentado y nos han contado cómo han llegado o cómo están recorriendo estos caminos desde sus primeros estudios, ¿nos podrían contar un poquito qué pasó con la educación de las mujeres, teniendo en cuenta que
esta llegada a Bárbara Strozzi tiene otros antecedentes, ¿no? O tiene otras experiencias previas que han permitido el desarrollo de una Bárbara Strozzi o de una Bonanno. Así que quisiera que alguna de las dos nos cuente un poquito cuáles fueron los inicios o cuándo tal vez empezó a profesionalizar la mujer en estos métiers musicales. Puedo empezar un poquito, Laura, y cuando quiera me interrumpe y seguimos hablando y charlando sobre este asunto tan fascinante, ¿no? Bueno, hay un momento muy lindo en la historia de la música que no se cuenta mucho. Esto es muy interesante porque la historia de las mujeres es una historia un poco olvidada, ¿no? Ahora, gracias a los trabajos de estudios de género que influenciaron mucho la musicología, especialmente la musicología norteamericana, que se empezó a desvelar todos estos asuntos relativos a la producción femenina, ¿no? Pero no se habla mucho de la música secreta. El nombre ya es casi una metáfora de la situación, ¿no? De la mujer. La mujer siguió secreta en la historia, ¿no? Pero así se llamaban los encuentros en la corte de Ferrara, ¿no? Donde estaba Alfonso II d'Este, la familia Este, ¿no? En Ferrara, que organizaba estos conciertos para una audiencia privada, donde él exhibía con mucho orgullo estas tres cantantes que trabajaban para él, ¿no? Se llamaban Laura Peverara, Lívia d'Arco y Ana Guarini, y ellas eran virtuosas del canto y cantaban la música escrita especialmente para sus voces, composta por Luzzasco Luzzaschi. Y la característica principal de esta música, que todavía seguía en la tradición del madrigal polifónico, pero algo muy especial pasó ahí, porque estas mujeres eran tan virtuosas que la voz superior, la más aguda, empezó a destacarse por la cantidad de ornamentación que era escrita especialmente para estas cantantes, ¿no? Y yo pienso que este interés por la voz femenina está relacionada con el humanismo y la educación humanista de este momento, en que el hombre pasa a ser el centro de atención, o sea, las emociones humanas son muy importantes. Entonces, ¿cómo olvidarse de las mujeres en este momento que pueden expresar un lado tan importante de la humanidad, ¿no? Entonces, el interés por la voz femenina gana espacio, y esta voz que está muy ornamentada empieza a separarse de este cuerpo polifónico, y esto es un impulso también para la creación de un nuevo estilo que empieza a surgir en este momento y que va a provocar una verdadera revolución en la historia de la música. Entonces, esto no se dice mucho que estas tres mujeres tuvieron un rol importante en la creación de un nuevo estilo, pero yo lo creo, ¿no? Porque se empieza a tener este destaco de una voz que sale afuera de una masa sonora más densa, ¿no? Y así, poco tiempo después, se desarrolla la monodía, que es el canto solístico, ¿no? Acompañado, y se puede crear la nueva grandísima invención del momento, que es la ópera. Entonces, yo creo que estas mujeres de Ferrara tuvieron una gran importancia como uno de los impulsionadores, no sé si se dice así, del nuevo.
Claro, es un dato muy bueno el que estás dando, porque es un rol que las mujeres, bastante desconocido el repertorio este que vos presentás, y además ese análisis que haces como mujeres, como impulsoras y fundadoras de lo que después va a ser la ópera. Pero antes de adentrarnos en la ópera, que de eso también hay mucho que nos tenés que contar, Silvana, le vamos a preguntar a Lauri cómo jugó la educación en todo esto, qué rol jugó la educación para que estas mujeres pudieran desarrollarse profesionalmente. Sí, gracias. Silvana, gracias por tu intervención. Yo voy a ir un poco más al aspecto un poco más global, ¿no? Estamos a ubicar a la audiencia en que estamos ahora en Italia, en el siglo XVI, cuando hay puntos importantes que podemos remarcar. Digo que nos enmarquemos o pongamos el marco en Italia, porque allí es donde encontramos la mayor cantidad de música de compositoras de toda Europa. Entonces, especialmente en el periodo temprano del barroco, allí es donde encontramos pues las damas cantantes que empieza a dar paso al profesionalismo, la profesión de cantante femenina. Entonces, ubicándonos en Italia, entendemos que hay varias cosas interesantes que quizás hayan ayudado que nosotros ahora podamos disfrutar de tanta música escrita por mujeres. Una de ellas es cuestión económica. La primera es una cuestión económica. Resulta que en Italia, cuando papá y mamá tenían la primera niña, pues la primera niña iba a recibir lo que se llama, ¿cómo se dice? Dowry, el dote, gracias, sí, el dote. La dote. Sí, la dote, recibe la dote. Pero acuérdense que los italianos, especialmente en esa época, eran muy prolíficos. Y entonces tenemos la primera hija, la segunda hija, la tercera. Para la cuarta hija ya no hay fortuna, ¿no? Entonces, un aspecto de la cuestión del dote fue resuelta digamos, estoy hablando en términos muy generales, es mandar a la hija al convento. Y vuelvo al convento un poquito más tarde, pero primero vamos a seguir con el dote y las niñas. Entonces, además del aspecto económico, también hay un aspecto siguiendo, de hecho, con el aspecto económico, es cómo vamos a casar a esas niñas. Entonces, la segunda niña o la tercera niña hay que casarla bien. Y para casarla bien, pues hay que educarla no porque van a ejercer un rol en cuestiones de política o un rol importante, sino porque el rol de la mujer en esa época era de acompañar al esposo. Entonces el esposo necesita una compañía donde sea entretenido hablar. Entonces tenemos en 1528 a Baldassare Castiglione, que escribe el libro del cortesano, y es uno de los, como decía Silvana, uno de los asomos del humanismo, donde el ser humano es el centro, no como en periodos anteriores, que Dios y la religión es el centro. Ahora es los seres humanos son los centros de atención. Entonces, en esta atención que empiezan a presentarse al ser humano, Baldassare Castiglione tiene su famoso libro del Courtier, que por cierto fue traducido en inglés en el periodo y republicado muchas veces. Entonces, ¿qué hay en este libro? En este libro dice, las niñas, para poder casarse bien, tienen que hablar idiomas, tienen que tocar instrumentos, tienen que cantar. Encima,
este libro tiene muchísimas cosas, pero esas cositas de la educación de la niña, para que pueda servir de buen ardid para el esposo, o en el caso de la iglesia, pudiera entrar. Y acuérdense que para entrar a la iglesia también había que dar un dote, una dote, sí, es femenino, ¿no? Una dote. Pero si tú tocabas instrumento o tenías algún talento que iba a ayudar a la iglesia, esa dote o se eliminaba o se disminuía. Entonces había razones muy específicas en Italia, pues estamos hablando en Italia, para que estas chicas estudiaran. Puedo... Sí, no, yo te corto, seguí, Okay. Entonces, después, como puntos interesantes, a mí me parece que es otros donde encontramos pistas de qué es lo que está pasando en Italia en el 1600, perdón, en 1568, encontramos la mujer que escribe los primeros madrigales. Su nombre, Maddalena Casulana, nos da una pista y un poquito de, ¿cómo se dice? Hint, un poquito del aroma del feminismo. Ella escribe bueno, déjenme marcarlo un poquito más. Recuerden que cuando un compositor quería publicar una obra, tenía que dedicarla a alguien importante para asegurar esa publicación. Ahorita saben que es difícil publicar algo, pero no necesitas el permiso de nadie. Necesitas los medios para publicar algo. En esa época, estamos hablando de 1568, encontramos en la primera publicación de los primeros madrigales escritos por una mujer algo muy interesante. Es la dedicación de estas madrigales a otra mujer. Se lo dedica a la excelente señora Isabela de Medici. Y mira qué palabras dice. Señora ilustrísima, estas primeras piezas mías, debido a su debilidad, no pueden lograr el efecto que desearía, que sería más allá de dar a su excelencia algún testimonio de mi devoción. También mostrar al mundo, en la medida en que me permite en esta profesión de la música, el vano error de los hombres que se consideran tanto los dueños de los altos dones del intelecto, que les parece que estos no pueden ser compartidos de la misma manera por las mujeres. ¿Ah? ¿Qué tal? 1568. Tenemos maravilloso. Alguien que nos está diciendo, nosotros también podemos hacer cosas. Entonces, ya tenemos pruebas de que esta señora no solo compone los primeros madrigales que son publicados y acentúa publicados, porque publicar era muy, muy, digamos, prestigioso, difícil, etc. Y encima de eso, en la dedicación nos cuenta, bueno, los hombres no son los únicos que tienen el derecho o la capacidad de escribir música. Y aquí se los demuestro, aquí les dejo mis madrigales. Entonces, es fascinante. Más tarde, seguro que Silvana nos va a contar. Barbara Strozzi dice lo mismo. Ella hace su dedicatoria y nos cuenta, bueno, nosotros podemos hacer esto, tenemos con qué. Y justamente con eso que estás contando, tan interesante, Lauri, y tan, además, nos retrotrae a la semilla del feminismo, ¿no? Porque realmente es un discurso sumamente potente el de esa mujer que le está dedicando en esos términos a su obra.
Y Silvana, vos nos habías contado también que algo del poder o del empoderamiento de las mujeres tenía que ver con esos roles tan preponderantes que iban de a poco desarrollando con su virtuosismo, con su excelencia profesional en las cantantes, ¿no? Contanos un poquito cómo surge la prima donna. Sí, este es un momento muy interesante para las mujeres, ¿no? Yo creo que el surgimiento del humanismo hizo con que se pensara en la situación de la mujer, ¿no? Entonces, claro, siempre hay los dos lados, ¿no? Y de un lado, un discurso más generoso con la mujer y por el otro lado, un discurso muy agresivo, muy eh, conservador, ¿no? Contra las mujeres. Entonces se discutía incluso si la mujer hacía parte del género humano, ¿no? Entonces ahí surgían muchas discusiones, muchos tratados, después del tratado que Lauri nos dijo de Castiglione, muy importante, ¿no? Surgen muchas imitaciones de Castiglione, Ludovico, ay, ahora me escapó el nombre, pero hay tratados de educación para la mujer, ¿no? Lo que puede o no puede hacer. Entonces, se decía que la mujer solo puede ser una doncella virgen, casada o viuva. Viuva, se dice viuva en sí, ok. Bueno, entonces era una lucha muy feroz para las mujeres para que se escuchara su voz, ¿no? Y en ese momento en Italia surgen mujeres escritoras también que van a defender su espacio y hablar y escribir, y las mujeres van a cantar, o sea, van a abrir la boca, lo que también no era nada recomendable por estos tratados, ¿no? Que abrir la boca era un poco como abrir las piernas, ¿no? Entonces era muy peligroso para una mujer. Entonces, pero surgen después de estas primeras experiencias en Ferrara y algunas cantantes en corte, surgen, bueno, nace la ópera, ¿no? Como dije un poquito antes, que es toda una revolución en el lenguaje musical que cambia, ¿no? 1600 es el marco donde la nueva música, la modernidad en la música empieza, y es un camino sin retorno, ¿no? Nosotros somos herederos de todo eso que pasó ahí, ¿no? Entonces, el nacimiento de la voz solista, ¿por qué? Porque era el interés en el profundamente humano en este momento, en las emociones, cómo representar las emociones en música. Y eso permitió el nacimiento de la ópera, de la música dramática, ¿no? Y como imposible olvidarse de la mujer en este escenario de música dramática donde se encena la humanidad, las emociones más profundas del ser humano, ¿no? Entonces, no había como escapar de abrir espacio a las mujeres para que ellas expresasen todo una gama de emociones que pertenecían a las mujeres en este momento, que un hombre no podría expresar. Entonces surge el primer personaje femenino que va a cantar de una manera muy significativa, que es la Ariana de Monteverdi, que fue la segunda ópera de Claudio Monteverdi, el gran inventor de la música moderna, ¿no? Después de su primera experiencia muy bien sucedida de ópera, que fue l'Orfeo, 1607, que tiene como personaje principal Orfeo, no el poeta cantor. ¿Por qué? Porque Orfeo canta la palabra, es el poeta cantando, ¿no?
Bueno, la segunda ópera será una mujer. El rol principal es una mujer, es Ariadne. Y Ariadne cantará un lamento especialmente, ¿no? No porque, porque las mujeres podían lamentarse. A un hombre no interesaba este tipo de revelación de interioridad, de sufrimiento, ¿no? Entonces las mujeres tenían este rol muy importante que por un lado les empoderaba, porque podían expresar algo que solo ellas podían expresar, ¿no? Y así surge mi teléfono aquí, perdón. Surgen las primeras cantantes profesionales que van a recibir rolos, papeles, no sé. Roles o papeles, está muy bien. Ok. Especialmente para ellas. Entonces, se empieza a enseñar a las mujeres a cantar y uno personaje muy importante es Giulio Caccini, que es un cantor y que es, él escribe quizás el primer tratado de canto muy importante, ¿no? Y él enseña a su mujer y sus hijas a cantar. Y una de sus hijas es se vuelve una compositora que es Francesca Caccini. Entonces, ahora hay un gran interés por la voz femenina y surgen estas mujeres. Y la primera prima donna de la ópera es Anna Renzi, una cantante romana. Caccini también era romano, ahí había una escuela de canto muy importante. Y ella hace una carrera muy importante, viaja no solamente en Italia, pero en otros teatros importantes de Europa y lleva la música, la nueva música a todas las capitales más importantes de Europa, ¿no? Y esto es muy empoderador para las mujeres que pueden ahora abrir la boca, cantar y decir cosas que às vezes también molestaban, ¿no? Qué bueno, realmente impresionante. Y había también una diferencia, vos querías contar algo o me parece que trabajaste sobre la diferencia entre la ópera, la mujer en la ópera italiana y la mujer en la ópera francesa. Sí, sí. Entonces, en mi investigación, ¿no? Yo tuve una suerte muy grande. Yo estaba hace 10 años, estaba en Francia, en París, trabajando sobre una otra ópera, La Didon, una ópera francesa. Y en un momento en la Biblioteca Nacional de Francia, estava um pouco cansada e fui a buscar, a mirar umas fichas, Ficheros. tarjetitas e ficheiros, e encontrei Marin Marais, que é um compositor francês muito querido de los violistas de gamba, como Lauri muito bem lo conoce, ¿no? E aí miro Ariane Bacchus Tragédie. Y mire, ¿cómo así una otra Ariana? Porque es muy triste para todos los que aman profundamente Monteverdi. Y Monteverdi fue un compositor que era muy sensible al alma femenina. Era muy, expresaba con mucha generosidad la personalidad femenina en sus personajes, ¿no? Y miro ahí y no sabía nada, ¿no? Y empiezo pido al bibliotecario que me traiga el material y es una ópera, una tragédie en musique, una ópera francesa, una tragedia en música, tragedia lírica, como se conoce también, de 340 páginas de ópera sobre Ariana, ¿no? Y yo me dije, bueno, no tenemos más la ópera de Monteverdi, que se perdió lamentablemente, vivimos todos un luto muy grande por esta ópera
que tenemos solamente el lamento de Ariana, ¿no? Es solo lo que se conoce, que son 10 minutos de una música increíble, y no sabemos qué pasó con los restos de la ópera. Pero ahí cuando encuentro esta ópera de Mahama Remy, digo, bueno, ahora podemos consolarnos un poco, ¿no? Porque tenemos una otra Ariana completa con todo, ¿no? Entonces me puse a trabajar en esta ópera durante todos estos 10 años y finalmente ella fue hecha en Chicago hace 3 años. Primero en Brasil, en Curitiba, con mi grupo, hicimos un concierto de, no toda la ópera, pero un pedazo. Después en Chicago, una gran producción completa, muy linda. Y el año que viene en París, finalmente su casa, después de casi 400 años, va a ser grabada por Hervé Niquet. Y ahí fue muy interesante porque yo estudié por mucho tiempo la Ariana de Monteverde, ¿no? Y toda, porque un personaje es un reflejo de lo que pasa en la sociedad en este momento, ¿no? Es una representación de lo que se piensa sobre el hombre, la mujer, su situación social y todo, ¿no? Es una construcción. Entonces, pudo comparar mucho este personaje italiano, donde todavía se decía que la mujer debe calarse, ¿no? Entonces, vemos en el libreto de la Ariana de Monteverde un poco este discurso que la mujer no puede hablar, debe callarse y todo. Y cuando llega en Francia es una situación de mucha libertad para las mujeres, ¿no? Es muy interesante, es como si hiciera una pequeña revolución de costumbres en Francia, las mujeres. Y esto tiene reflejos muy, muy interesantes en la ópera y en esta Ariana francesa de 80 años más tarde que la Ariana de Monteverde. Son cosas que me fascinan, ¿no? Mirar a estos personajes femeninos y entenderlos en todo su contexto social, cultural, histórico, ¿no? Eso, bueno, puedo hablar por horas, pero volvemos en Italia porque creo que Laura tiene más. Sí, eso te iba a proponer. Realmente tu hallazgo es una maravilla, eureka, cuando viste esa partitura, me imagino, y qué trabajo te ha llevado. Y contanos, Lauri, no sé si querés conversar algo más de la ópera y si no, de tus proyectos actuales también, en qué estás ahora. En 2 puntos como estamos descubriendo, 2 puntos de contacto que tenemos, de coincidencias. Seguimos con las coincidencias, Silvana y yo. Estamos hablando, ella hablaba antes de Barbara Strozzi es Venecia. Yo siempre volviendo a la cuestión geográfica, ¿no? Vamos a ubicarnos y nos encontramos ahora en Venecia, donde está esa compositora que Silvana ha estudiado muchísimo. Anteriormente hablaba de Barbara Strozzi, y es en Venecia donde también encontramos a Antonia Bembo. Y las coincidencias que sacamos de allí. Antonia Bembo también compuso una ópera que se llama El Ercolarmante, y también estudió, vivía en Venecia, y también estudió con el mismo profesor de música o de composición que Barbara Strozzi, que se llama Francesco Cavalli. En esa época el compositor más famoso de ópera. Entonces tenemos un paralelismo de nuevo interesante entre primero la coincidencia de estas 2 compositoras viniendo de Venecia y viviendo básicamente casi en la misma época, y dos mundos tan pero diferentes. Yo me voy a encargar un poquito de hablar de Antonia Bembo, y Silvana quizás nos puede volver, si tiene algo que agregar en el paralelismo con Barbara Strozzi. Y no sé, Silvana, si tienes a mano la dedicatoria de ella, donde hace su posición feminista también. Si no la tienes, yo la saco en un minuto. Pero quiero hablarles por un momento
Y el otro punto de coincidencia entre Silvana y yo, que es que estamos andando los mismos mundos sin saberlo, es la Biblioteca Nacional en París, que les puse aquí los CDs, los 3 primeros CDs de la Donna Musicale, son producto justamente de las visitas a la Biblioteca Nacional en París. Entonces, esta italiana que se educó en Venecia, llamada Antonia Padoani Bembo, es una de las compositoras menos conocidas. Ahora sabemos bastante de Barbara Strozzi y quizás sea la compositora más popular en su época y ahora de la música barroca. Pero no es el caso de Antonia Padoani Bembo, porque ella primero sufrió la vida del inmigrante, dejó a Venecia, pidió el divorcio a su esposo de la familia Bembo, muy famosos desde el Renacimiento, muy poderosos, y ella alude a abuso y pide el divorcio. No lo gana, pierde, pero ella huye de Venecia y se va a Francia. Allí audiciona para el rey Luis XIV y consigue una sustención, como una ayuda económica, y se va a una casa religiosa y se dedica a escribir. Y todos esos libros de su música están en la Biblioteca Nacional, en la misma biblioteca que Silvana estaba descubriendo a Marin Marais. Allí estaba Antonia Bembo, unos libros grandototes, bien cuidados y todo muy claro. Ahora, es muy difícil leer la música, y por eso estoy muy agradecida a Indiana University, porque allí pasamos las torturas más fuertes del mundo en cuanto a leer música de los manuscritos. Al punto de que, yo siempre lo menciono, llorábamos, porque para poder graduarte, tenías que leer a primera vista los manuscritos de cualquier periodo entre, no sé, 1100 y 1900, no, quizás no 1900, pero 1800, 1700 quizás. En un periodo muy largo tenías que leer a primera vista y decir cómo ibas a interpretar. Entonces, ese entrenamiento no me permitió poder abordar la música de Antonia Bembo, y hicimos los 2 primeros CDs de la música de ella, que jamás había sido publicada. Su música es muy tortuosa. Si la escuchas, o te gusta mucho o no te gusta. No hay término medio para Antonia Bembo, porque es una compositora muy particular. Tengo enlaces si alguien quiere escuchar. Estamos en SoundCloud y en Vimeo, y nos pueden escuchar tranquilamente. Antonia Bembo también compone una ópera, pero no solo compone una ópera con el mismo libreto que su profesor Francesco Cavalli había escrito. Él había escrito El Hércules Amante para un matrimonio, y no tuvo mucho éxito, pero aún así ella toma la misma libreto y hace su ópera. Pero ninguna de su música fue publicada en esa época. En contrario a Barbara Strozzi, que pudo publicar no menos de 7 o 8 libros de música, de su música, a Antonia Bembo tenemos solo manuscritos que a veces son muy difíciles de leer. Y quizás por eso la gente todavía tiene dificultad. Aún en 2021, hace poco le mandé esa partitura a una profesora aquí de clavecín en Boston, y me dice, esto está muy difícil. Esto no lo entiendo, no me gusta. ¿Tienes algo más bonito? y yo le estaba presentando una de las partes, no solo más bonita, pero más legibles de Antonia Bembo. Entonces, cuando yo estuve
en tour con la Donna Musicale, fuimos a uno de los lugares que fuimos a Europa y fuimos a Colombia. Y cuando estábamos en Colombia hicimos la presentación, fue fabuloso porque tocamos la música y hablamos con la audiencia. Yo les estoy diciendo la vida de Antonia Bembo y bueno, la gente le gusta o no le gusta. Y una señora levanta su mano muy fervientemente, dice, yo me identifico completamente con esta música. Yo entiendo lo que está pasando. Usted ve, yo soy bipolar. Y por eso yo veo los altibajos, los cambios repentinos. Yo lo entiendo. Es fabuloso. Entonces, no sabemos si Antonia Bembo fue bipolar, pero a veces pasa tan rápido de un acorde en mayor a uno menor que te vuelves loca, ¿no? Y entonces, muchas veces es difícil entender su lenguaje porque es muy cromático, es muy complejo y sobre todo porque está tratando de leer de representar, pintar con la música el texto. Otra de las cosas interesantes que Antonia Bembo hace, de nuevo con la cuestión del feminismo y cómo vemos estos pequeños avances o demostraciones, es que les puse el CD de nuestro CD de Antonia Bembo porque tienen la imagen de una mujer allí. Y es muy interesante porque la gente se copia las cosas sin saber. Resulta que yo no estoy diciendo nunca, si tú abres ese CD, vas a ver que esta mujer se llama Sophie Cheron. Y la razón por qué está allí es porque, atención, Sophie Cheron, que era políglota, tradujo al francés los Salmos de David. Y Antonia Bembo tomó los textos de Sophie Cheron y le puso música. Entonces, la gente ve que nosotros hicimos este CD de Antonia Bembo y se copian y no se dan cuenta que esa no es la imagen de Antonia Bembo, que es la imagen de Sophie Cheron, que yo la justifico porque ella creó el texto de esta música. Entonces, como no tenía foto de Antonia Bembo, pues Sophie Cheron es una buena opción. Entonces te das cuenta que hay muchas, puedes notar que hay momentos en que las mujeres están pendientes de las otras y no es solo este momento que Antonia Bembo usa el texto de otra mujer. Hay otros casos en Produzione Ammonice, su primer libro de música, donde ella usa textos de mujer. Entonces, hay momentos en la historia en que las mujeres están viendo que otras hacen y están colaborando, aun cuando nosotros no sabemos si ellas jamás se encontraron o se vieron. Qué maravilla esto que contás del nexo entre el texto y la música, muy barroco todo, ¿no? Parece, aunque incipiente supongo por la época. Y realmente yo seguiría hablando horas, pero creo que la charla tiene un límite físico de tiempo y vamos a tener que ir redondeando. Así que yo les agradezco enormemente, pero no quiero cerrar sin tener una breve palabra de ustedes que tenga que ver con esto que han estado contando y algún mensaje que nos quieran dejar, algo que que se haya quedado en el tintero, algo importante que hayan querido relatar. Así que las invito a que nos acompañen con las palabras finales. Como se puede ver, podríamos hablar por horas y horas, ¿no? Que no sé, Tal cual, sí. este asunto muy fascinante, ¿no? Pero estoy muy encantada con las coincidencias con Laura, que nos conocimos hoy, ¿no? Y encontramos muchos puntos de encuentro y coincidencias mismo. Bueno, no tuvimos tiempo de hablar mucho de Strozzi, pero ella fue también un fenómeno muy importante y solo para reforzar esa idea de que las mujeres empezaban en el siglo XVII a tener conciencia de que tenían que hablar, tenían que colocarse y
empoderarse de alguna forma, ¿no? Y Bárbara Strozzi escribe su primer libro de madrigales en un estilo muy monteverdiano, y el texto de su primer madrigal dice, y a mí seré, me viene en italiano, me van a llamar la primera Safo, ¿no? Y es algo muy fuerte afirmarse como Safo, Safo novela, la nueva Safo, ¿no? Una poeta griega que ella quiere emular de alguna forma. Y después, otro punto muy importante es que en su música ella assina su nombre muchas veces de una manera muy sofisticada, bien humorada, ¿no? La palabra Bárbara surge diversas veces en varias de sus canciones o cantatas que escribe después, ¿no? Y no sé si Lauri quiere terminar con este texto feminista de Bárbara, porque no lo tengo acá, pero quizás sea un buen cierre para la charla, no sé. ¿Qué te parece, Lauri? Le damos unos segunditos para que lo busque. Si no lo encontrás, me avisás. No, yo lo tengo lo tengo a mano. Perfecto. Lo que sí, lo que voy a hacer rapidito es la traducción. Lo que sí, lo que sí me parece importante es, hablando de que nos das una oportunidad de hablar del futuro, es que está cambiando, los cánones están cambiando mucho de la música clásica, de qué vemos, ¿ves? Nosotros, los músicos que ejecutamos música, nos basamos, nos apoyamos en los trabajos de los musicólogos, pero a veces tenemos que hacer nuestros propios trabajos de investigación, como Silvana lo ha hecho. Silvana es un ejemplo de los músicos que también hacen investigación. Entonces, ahora hemos estado viendo la música antigua desde otras perspectivas y hablando de lo que queremos, de lo que estamos haciendo en el futuro, no puedo evitar de compartir con ustedes el otro mundo que yo estoy ahorita trabajando, que es la fusión de lo latino y lo barroco, y especialmente en nuestro último CD, donde lo llamamos Latinas Infusion, allí donde buscamos compositoras, alguna conexión entre la música antigua y las mujeres y lo latino. Les mencionaba todo esto porque en nuestro próximo programa, que me gustaría muchísimo si Silvana viniera a Boston y nos ayudara, estamos viendo en los cancioneros. Los cancioneros son una obra, montones de libros y música, partituras de España, y mi investigación ha sido de buscar los textos que hablan de las morenas, ¿ok? Morenas para nosotros son la mujer negra o como nosotros, morenas. Entonces, buscamos que en el cancionero de Uppsala, por ejemplo, tenemos Yo me soy la morenica, y ahí menciona, de nuevo, estamos hablando de 1550, algo por allí por el estilo, tenemos en esa canción anónima que el salmo de los salmos de Nigra Sum. Entonces, en ese villancico encontramos ese texto y buscamos en los cancioneros posteriores y vemos
que hablan de la morena con afecto. Nada de racismo, nada de ponerla peyorativa, nada. Estos son textos donde mencionan a la morena con cariño, con aprecio, con amor, con sorpresa por la belleza. Entonces, nosotros tenemos ahora, ahorita estamos en tour con el Afro Baroque en general, pero en la primavera, que ojalá Silvana venga con nosotros a tocar, vamos a hacer estas canciones de los villancicos que tienen que ver con las morenas. Entonces, ha cambiado. El mundo de la música antigua es otro mundo de cuando nosotros fuimos a la escuela. No solo queremos tocar la música escrita por mujeres, pero como Silvana está estudiando qué sentían los personajes que vemos a través de esa música, porque a través de los textos podemos saber cómo se sentían o por lo menos cómo las veían. Entonces nos damos cuenta que no todo es negativo, que hay un amor, un afecto, y que lo vemos desde el principio en los Salmos de los Salmos. Entonces nuestro concierto se llama Yo soy negra y bella. I am black and beautiful. Eso es nuestro concierto. Y ojalá Silvana venga a tocar con nosotros. Oh, qué honor, un gran honor para mí. Gracias. Bueno, y espero que nos inviten a escucharlas entonces, o por lo menos que puedan difundir su producción juntas. Eso Silvia, estaría bueno. nuestro concierto que tenemos ahora el viernes es live stream. Sí, lo vamos a... Sí, así claro, que claro. cualquier persona en cualquier parte del mundo, y cada vez que lo tocamos el domingo en Miami, y también va a ser en vivo, y después lo tocamos en noviembre, y todavía... les aseguro que cada vez concierto va a ser un poquito diferente, porque siempre, Claro. como hay mucha improvisación dentro de los conciertos, entonces hay un poco de diferencias. Pero no quiero despedirme sin darle las gracias a Mónica Lucas por haber creado este espacio para nosotros conversar, conocernos. Silvana y yo, de aquí en adelante, estamos pegadísimas. Silvia, cuando quieras, pues yo estoy encantada de hablar contigo, y Fernando, por supuesto, muchísimas gracias por ser la persona que puso ese puente entre nuestros mundos, que como ven, tiene muchísimas coincidencias. Increíble. Yo también, mi corazón está muy emocionado por este encuentro tan hermoso. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Gracias, Silvia. A todos por esta oportunidad inmensa de estar compartiendo algo que es muy caro para mí. Muy caro. Bueno, y yo no puedo menos que repetir las palabras de reconocimiento y de agradecimiento que ustedes han mencionado, especialmente el haberlas conocido, y he aprendido muchísimo, me ha resultado sumamente grata la charla. Me quedo con muchísimas preguntas para hacerles en ¿por qué no?, otra entrevista. Y agradecer también al encuentro, a los organizadores, al comité organizador del encuentro número 12 de investigadores de poética musical de los siglos XVI, XVII y XVIII, en esta hermosa charla acerca de las representaciones del etos femenino. Así que no me queda más que despedirles e invitarlos al público, invitarlas a las integrantes femeninas del público a que nos escuchen y a que escuchen los conciertos, que seguramente son sumamente enriquecedores.